Bienvenidos a esta presentación. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Yacambú, exactamente estamos cursando la carrera de licenciatura en Psicología y actualmente estamos cursando la materia Servicio Comunitario. Mi grupo está conformado por Joseph Leal, Luz Mar Hidalgo, María Alejandra Colmenares, Natalia Ramírez, Victoria Mosquera y mi persona Constanza Méndez. Y el día de hoy yo les estaré hablando sobre el test de orientación vocacional. Principalmente, antes de saber qué es un test vocacional, qué es un test de orientación vocacional, primero debemos tener en cuenta y conocer qué es una vocación o qué es la vocación. Bien, la vocación es una especie de llamado que todas las personas desarrollan para dedicarse en el área que más les gusta. Pero para llegar a ese punto es necesario pasar por una serie de etapas, ¿sí?, que ayudarán a entender cuál carrera es la mejor opción para mi persona. Para ello se necesitan herramientas. Entonces, un test de orientación vocacional es una herramienta que ayuda a comprender cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno. De esa forma, el proceso de elección en una carrera profesional será mucho más sencillo. Es decir, una herramienta que nos facilita el conocer qué queremos estudiar, en qué nos queremos desenvolver, ¿sí? Entonces, el test de orientación vocacional ayuda a esclarecer las mejores opciones para nuestro futuro, basándose en intereses, aptitudes, debilidades, entre otras características personales. Entonces, sabemos que tener la sensación de que nos conocemos nos hace sentir mucho más seguros para decidir. Entonces, en este sentido, los test de orientación vocacional tienen 3 objetivos principales. El primero de ellos es detectar nuestras preferencias intelectuales y de ocio, es decir, en qué nos gusta, por qué vía nos podemos guiar mejor en cuanto a la carrera que queremos estudiar. Como segundo objetivo está el intuir cómo somos cuando trabajamos, es decir, cómo es nuestro método de trabajo, cómo nos desenvolvemos mejor, nuestro método de estudio. Y por último objetivo está el analizar qué puede aportar nuestra formación al mercado laboral, es decir, de acuerdo a lo que nosotros queramos estudiar a nivel universitario, eso nos va a llevar a un camino que es el de la formación al mercado laboral, es decir, qué voy a poner en práctica yo cuando ya vaya a realizar mi trabajo profesional. Entonces, ¿para qué sirve el test de orientación vocacional y profesional? Bueno, la orientación vocacional es un mecanismo que permite acercar a las personas hacia sus futuros profesionales. Entonces, esto en base a esta característica, la orientación vocacional nos va a brindar esas características particulares de cada uno, que cada uno de nosotros tenemos y nos diferencia de cada uno o entre cada uno, garantizando que se desarrollen, ¿verdad?, las áreas que nosotros disfrutamos y en las que nosotros pues poseamos las habilidades necesarias, porque ya esto resulta muy importante mencionarlo a nivel de en qué yo me destaco, cuáles son mis habilidades y cómo yo esto lo voy a poner en práctica cuando vaya a escoger la carrera que yo quiero estudiar. Entonces, el objetivo de esta herramienta está en guiar y señalar dónde podríamos prosperar profesionalmente, principalmente. Ese es su objetivo. Entonces, ¿cuáles son los mejores test de orientación vocacional? Bueno, a modo general existen 3 tipos de test de orientación vocacional. El primero de ellos tenemos el test de personalidad. Este test permite identificar en qué carreras y labores podemos desenvolvernos con facilidad, según nuestras características particulares, como bien yo lo mencionaba anteriormente, lo que nos diferencia del uno del otro, en que nos destacamos, que conforman nuestra personalidad. Entre ellos podemos encontrar aquí un estudio de nuestro carácter, nuestros gustos, afinidades. Siguiendo con este punto, tenemos el test de los intereses. Esta estrategia generalmente se ve ocupada, por ejemplo, el denominado test de Holland, que este es un método con el que podrás conocer el ámbito en el que mejor te desempeñarías. Bueno, ¿cómo funciona? Bueno, aquí se combinan hasta 3 de las 6 áreas de trabajo que son. Estas se dividen en realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. Como otro test tenemos el test de las aptitudes.
Este establece cómo te desempeñas, ¿verdad? Cómo nos desempeñamos en una tarea determinada. Este test no tiene que ver con la personalidad, sino cómo es tu capacidad de desenvolverte en tareas específicas de cada área. A su vez, el test de las aptitudes se puede dividir en el test de razonamiento numérico. Bien, cuando hablamos de numérico ya estamos relacionando esto a nivel de los números, claramente. El objetivo de este test de aptitudes laborales es medir la capacidad que tiene una persona para trabajar con números. Esto pues normalmente es muy utilizado, por ejemplo, en las empresas para determinar la aptitud numérica general de un candidato. Sobre todo, por ejemplo, si el cargo que se ofrece se relaciona con las áreas administrativas, de contabilidad o donde se requiere realizar cálculos matemáticos. Siguiendo con este punto, tenemos el test de razonamiento verbal. Este, a diferencia del numérico, claramente tiene que ver con escritos. Este permite que los reclutadores identifiquen si los candidatos pueden comprender escritos. Este tipo de prueba se aplica en todas las entrevistas de trabajo, por ejemplo, sin importar el cargo que se ofrezca o se oferte o el sector donde opera la empresa que contrata en este caso. Como último test de las aptitudes tenemos el test de razonamiento lógico. Esta es una de las pruebas psicométricas que tienen como finalidad, ¿verdad?, determinar si el aspirante a ocupar el cargo vacante tiene la capacidad para resolver problemas en forma sistemática, es decir, de forma asertiva, ¿sí? Esto es un test muy utilizado, como digo, se presentan situaciones problemáticas y bueno, la finalidad de este es resolver de una manera asertiva y lógica la problemática que se esté presentando. Estas son algunas de las pruebas más utilizadas, por ejemplo, en los departamentos de recursos humanos. Sin embargo, pues existen otras que están destinadas a evaluar las aptitudes necesarias para desempeñar determinados cargos basándose en los aspectos de la personalidad. Es muy importante. Entonces, resulta muy importante que, por ejemplo, mencionar que todos estos test de orientación vocacional ayudarán a vislumbrar un futuro laboral. ¿Sí? Por eso es beneficioso que invertamos tiempo en estas herramientas. Entonces, es muy importante mencionar a su vez cómo influye la familia en la orientación vocacional. Bien, la familia es un pilar fundamental para la crianza de una persona y aunque se espera que sea una variante positiva entre la orientación vocacional, pues muchas veces puede constituir un freno para causar los sueños profesionales. Por eso es beneficioso hablar con la familia acerca de las cosas que verdaderamente se hacen feliz y en las que podrías desarrollarte profesionalmente. Entonces, con este video ahora podrás comprender un poco más qué es un test vocacional y para qué sirve la orientación vocacional, ya que debemos recordar que a la hora de elegir una carrera profesional debemos saber cuáles son nuestras aptitudes, habilidades, cosas positivas y por consiguiente, muy importante también, las debilidades para poder escoger. Y en ese aspecto es fundamental pues privilegiar elementos como la felicidad, dejando a un lado un poco, siendo también importante claramente lo monetario, que si bien es importante, debemos tener mucho en cuenta, como bien lo decía, las aptitudes y debilidades que nosotros tenemos, ya que es importante, ya que esto va a definir nuestro éxito profesional. Espero hayan entendido este video, les haya gustado este tema, ya que es muy importante pues a nivel educacional y por consiguiente a nivel universitario. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias.